¿cómo estás? Esta es una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder compartir con ustedes esta jornada 19 de junio del año 2018. Trato de mencionar cada una hora para ubicarme en tiempo y en espacio. ¿Te cuesta un poco, Toto? Vos sabés que hoy estoy golpeado. Estás medio lentito. Hoy estoy golpeado y no sé, Te veo con los ojos así medio cabizbajo. estoy muy descompuesto. Medita bando, decía uno. Me está dando. Sí. Pero no sé, capaz la siesta no fue tan reparadora como no. Sí, puede ser. Uno tengo, espera así. tengo problemas, Pedro, deudas. Cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Ay, Dios, Claro. sí, me Tiene- encanta. Ahora, si tan De manera interesado estás, te positiva. pediría una ayuda económica, Pedro, a ver si... Me encanta ese arranque del programa, sí. No, mentira. No, Qué yo creo que a veces la siesta. Podemos ¿eh? poner todo nuestro problema. Claro. Yo creo que a veces la Yo siesta... estamos invitados nomás, que Haciendo traer catarsis terapeuta. con el Toto. Hay que hacer terapia. El invitado se vaya, ¿verdad? No, yo creo que es parte de la Eso es siesta, de Pedro, ese lado, y la Toto. alta expectativa que me hice Te genera la siesta. a ¿De un qué? partido que no generó Ah, ¿Lo de nada. Colombia? No, Para- no, Rusia-Egipto. Ah, Egipto. no. Sí, bueno, y vamos a ver por qué tan... Este es por quien tanto lloraban por Salah y se olvidaban, parece que jugaban en Egipto. Que Claro. tanto de pelote para un tipo que se iba a eliminar nomás luego por más que... ¿verdad? Sí. Pero en Ah, fin. sí. ¿Y? Y bueno, ¿Cómo no, terminó? Yo ni y vi. me puse a ver y perdió el Racing. 3-1, perdón. 3-1. Gol de Salah. 3-1. Pero digamos, no apareció ni Nefertiti, ni Ramsés, ni no sé quién cuánto, ni el faraón, ni nadie. Nada, no pasó nada, ¿entendés? ¿No? Entonces uno dice, pa, esto picó tanto. Perdiste tu siesta. Eso es lo peor. Vos Encima, sabés que yo- encima me escribió un mensaje él antes. Nervioso lo ya estaba. Estaba nervioso lo ya y me dijo, yo a mí la cita porque estoy muy nervioso, me dice, y no sé qué, y se enojó así. Y al Después me final- seguía escribiendo. Ah, Claro, los nervios, Para que vea. estoy así, comí estofado de tigre este mediodía. Y no estoy dormiste. todavía con... bueno, A una ver. no sé si es buena noticia, dato. Hoy es el Sí. día del árbol. Hoy es el Sí, día del árbol, sí. Saludos a Carlos Gaona. Un gran También, abrazo. Le dicho dijimos sea, ya. dicho sea de paso, y a Le todos los dimos las troncos del país. Correspondientes. No, hoy es el día del árbol. Saludos a la APF también. Grandes Sí. troncos, todo. La ONG A Todo Pulmón lanzó hoy la 7ª edición de su Yes. proyecto El de y Colosos concurso también. Colosos de la Tierra. Así es. Así que está también eso en campaña, el Día del Árbol, donde hay muchas instituciones que dieron un árbol a las familias para que éstas puedan Sí. plantar. Y ya hemos hablado en este programa varias veces La de verdad las que cifras alarmantes de parece deforestación. yo creo que, o sea, parece un día inadvertido, así como no tiene una cuestión así protagonista, pero es valedero el hecho de que este día se instale. Yo, o sea, hablo un poco desde afuera, pero hay muchas empresas que, por ejemplo, ya están promoviendo el tema de plantar árboles, lo están haciendo ya Claro, qué bueno. de manera corporativa, utilizando el día, entonces de algún modo genera Que es necesario. conciencia. ¿verdad? ¿verdad? Bueno, antes de entrar al debate, cosas muy puntuales y muy rápido, se habilitó la Costanera 2. Hoy Sí. yo No llegó tu pude audio. pasar después ¿Pudiste hacer recorrido? del programa, hice. hice Sí. el recorrido. ¿Y qué tal? Sí. Y si se Me mantiene perdí, como pero hice. se mantiene hoy, digo, va a ser un cambio de vida para muchísima gente. Sí. Yo Ah, hice seguro. 3 recorridos. Una vez que logras hoy. entrar. Claro, yo hice 3 recorridos hoy. Sí. El recorrido de salida del centro de Asunción, que es el más rápido, hasta el lugar en donde está la rotonda que te saca a esa calle que termina en Artigas, que se llama No es complicada Pedro la salida. Pablo Caballero. Hasta ahí no, No, complicada, pero hay que tener complicado atención no. porque es una zona de obras. Hice el ingreso por el lado contrario, digamos, Por hasta el Artigas. centro de Asunción. De salida me tomó 6 minutos y medio. De ingreso me tomó 7 minutos 30. De fin a Eh, fin, de tramo a tramo. de digamos. tramo a tramo, tramo, digamos, de la punta a gracia. punta. Yo hice Eh, hoy. Obviamente no tan cargado como puede estar en horario pico. Claro. Y después hice el tramo desde General Santos, en donde era el ingreso a la costanera y había un comercio en la esquina, General Santos y Artigas, hasta cerca de la Expo Mariano Roque Alonso, por Artigas. Estoy hablando todo por Artigas. Sí. Y me tomó 19 minutos. Por Artigas. Por Artigas. O sea que estaba descongestionado, decís Artigas. Porque estaba toda la carga, estaba sobre la costanera Sobre 2 la Costanera. y costanera 1. Yo hice el tramo hoy Y- también 2 veces, en realidad. La primera vez no fue tan... Claro, no, tan el horario de la mañana afortunada. se cerró Sí, el acceso. pero en y fue realidad, caótico. una vez que ingresa uno, sí, a mí, digamos, desde el ingreso de la costanera, desde el nuevo ingreso allá por Artigas, ¿cómo se llama la calle? Pedro Pablo Caballero. Bueno, Pedro Pedro Pablo Caballero, hasta salir al Congreso Nacional, en realidad, no al Palacio, sí me tomó como un poco menos de 9 minutos más o menos. Pero el Al- ingreso claro. es el que, o sea, para ingresar sí tarde. Sí, hay que tener en cuenta y hay que hacer una Y el- solicitud muy especial que no desaparezcan en Sí, no, por ningún favor. momento los oficiales de tránsito No todavía. de la municipalidad, porque Eh. ahí no están los semáforos y depende mucho de la presencia de ellos Sí. y que lo hagan también con Totalmente. inteligencia. Pero, digamos, eso va a cambiar No, una vez que esté tremendamente. Yo te terminando. digo, 19 minutos en un tramo que yo
Por lo Sí, menos a ese claro. horario que yo iba, lo hacían 40 minutos. 40 minutos. Y una vez que esté también los viaductos, todo eso, todo va a cambiar. Porque todo va a es, vos, cambiar. claro, yo decía, no está muy transitado hoy, pero ya la cola para el ingreso. Claro. Y Lo que ahí pasa es que Artigas es un para cuello de ingresar es botella. una calle, ¿viste? Es una calle normal, Y todo, exactamente. y todo es muy nuevo también. Todo muy nuevo, la gente por ahí no Y conoce. después tengo que decir, No está muy bien señalizada esa zona todavía. criminal que hemos esperado tanto tiempo para darle la cara al río. Sí. Yo No, no eso puedo es imperdonable. entender, es imperdonable Imperdonable. que tantos años le hemos dado la cara, la espalda al río, porque uno ve y cambia el aspecto de ciudad, cambia un montón de cosas, ya para la Totalmente. gente seguro lo va a hacer, ahora está cerrado, pero a partir de mañana lo puede hacer. Desde Tema las 5 de dos, la mañana. ¿Cómo? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la Hasta las mañana. ya 18 mañana. horas. Tema 2 y 3, haciéndolo rápido, Pedro Ferreira podría ser el nuevo titular de Ande. Creo que ya está. Ya está. Ya confirmado. está confirmado, confirmado. entonces. Sí. Bueno, se confirmó ahora, él estuvo como presidente de IPS Y en algún fue momento. también y presidente fue de la también ANDE. presidente Repite, de la digamos, ANDE. repite. Repite. Benigno López, Y su carrera en la ANDE. designado como Sí. Su carrera. ministro de Hacienda, un hombre que trabajó Sí. en BCP, Itaipú Nacional y últimamente en IPS. Y ven, Osvaldo Barreto, ex ministro de Hacienda, ve con muy buenos ojos la presencia Carlos Barreto. César. César Barreto, César perdón. Barreto. César Barreto ve con muy buenos ojos la presencia de Benigno por lo curtido que puede venir en materia social y decía él, yo creo Claro. que IPS incluso puede ser mucho más complejo que el Ministerio de Hacienda y viene con mucho bagaje Benigno López. Él veía con buenos ojos. No sé si, claro, entiendo que se refiere no necesariamente a la parte solamente administrativa, sino al rol probablemente, no sé luego De- ni cuál es del más manejo de importante, los- la de los intereses, articulación ¿no? con los gremios, con los Correcto. sectores, Él dio con los varios reclamos temas, presupuestarios. ¿Viste cuando salió de la reunión con la ministra de Hacienda? Él dio varios temas, ya fue adelantando. Habló de bonos, habló de la superintendencia previsional, habló de un par de cosas que ya van como fijando Al que lo escuché hablar, globalmente, ¿no? a Villamayor, algo para mí llamativo o bastante interesante el hecho de que aduanas y la SED vuelvan a converger, digamos, en Hacienda y no Sí. se manejen como lo hacen hoy directamente desde la Que presidencia. vuelven, Vamos, volverían sí, a Hacienda. vuelven a Hacienda. Vamos a ver cómo Orgánicamente, se desarrollan- digamos. Claro, vamos a ver cómo se desarrollan esos proyectos. La propuesta hoy tiene que ver con adopción, es un tema que ya lo hemos hablado, pero hay un proyecto que resulta interesante a la hora de debatirlo, por supuesto, porque es una mirada también diferente a lo que hoy tenemos Sí. en la actualidad y ver cómo se puede desarrollar. Por eso tenemos al impulsor de este Una proyecto. idea, por lo menos. ¿Cómo? Una idea, una propuesta. Una idea, una propuesta que se instala dentro de un escenario en donde se ha hablado mucho del tema y solo caímos en cuestiones que tienen que ver con la agilidad del proceso Pero ¿no? ¿sabes qué, y no con la Toto? transformación a lo mejor del mismo Nada proceso. más antes de que vaya, yo creo que el tema es, mientras algunos están entre el sí y el no, él dice, ¿y qué tal? Sí, ¿Qué hacemos esto? esta Esa es para una mí el alternativa de punto. solución. Lo que pasa es digamos. que ya Demasiado pro y estuvimos... contra y no hay. Claro, y no hay propuesta. alternativas, claro. Es que estuvimos hablando sobre el tema. Decía, el proceso en sí de adopción es rápido, es bastante rápido. Debería El ser, tema ¿no? el tema de la patria potestad. Sí. Es cuando recurre a la justicia y ahí se Y sobre empantana todo, todo. esto discutido, debatido en el marco de lo que se está viendo ahora que tiene que ver con el aborto. Es que se va a venir la Hasta ahora yo discusión no acá. entendí por qué se debate, porque bueno, era un coletazo lo que pasó en Argentina ahora. Claro, Por no, eso y- se debate. sí, Pero el se debate, debate mañana. no estamos Pero, solucionando otro no, problema no, que va a sí, ser pero primero ya va a ser buscamos debate motivo para pelear nosotros. y no estamos llegando Bueno, al, es al la otro. agenda, es la Bueno, agenda que están se con habla. nosotros en piso y voy a saludar por último al proyectista, a quien le vamos a hacer ya la primera pregunta a Adriana Martínez, que es defensora, ¿cómo? ¿Cómo? Marecos. Marecos Martínez dice acá, así que le agradezco a Elías también siempre tan atento, a Luis Valiente, que es del Centro de Adopciones, que ya nos acompañó en algún momento, y Pablo Faccioli, que es justamente el impulsor, digamos, de esta idea que se va a Sí. transformar en un proyecto de seguro. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saludo a vos y a tus panelistas. En realidad esta es una idea que se dio justamente en el marco de la discusión en las redes sociales entre los pro y los contra, ¿verdad? En el cual admito yo soy uno de los contra, que está en contra del aborto. Y en una de esas discusiones en redes sociales me dijo, ¿y vos qué haces? Y fue ahí donde realmente se me prendió la varita. ¿Y qué hacemos? En realidad, porque es una situación de hecho, que hay personas que optan por el aborto ilegal, el cual es un delito, pero que a su vez existen varios problemas en este país y que nunca se ha hablado de este tipo de soluciones. Ahora, está bien el hecho de que nosotros planteemos, admito, es una idea. Es una idea. una idea. Y justamente agradezco la invitación porque con esta idea hacemos que la gente converse sobre esta situación, que la gente empiece a debatir y si de por ahí llega a salir algo de esto, algún tipo de solución que ayude en ese sentido a evitar
para mí lo principal, que es el aborto o la interrupción del embarazo, realmente para mí va a ser algo loable. Ahora, desde el momento que ha sido planteado esto, he recibido el apoyo de varios amigos, médicos, abogados y gente que está interesada en debatir, en hablar y encontrar la solución. Yo me puse a buscar. ¿Puedes comentar un poquito, Pablo? Creo que todavía no mencionaste cuál es la idea, digamos, central. La idea en general es, en primer lugar, tratar de ayudar, y los doctores aquí saben, en facilitar el proceso de adopción, porque yo voy a disentir un poquito con Pedro en el sentido de que hoy en día el proceso de adopción tiene trabas y hoy en día tiene varios criterios que a su vez son criterios para proteger a los chicos, para evitar cualquier tipo de hechos delictuales, de cualquier tipo de delito, y hace un poco restrictivo el proceso de adopción y por sobre todo no contempla otro tipo de sistemas que podría hacer bien el proceso, de que hoy en día justamente está, vamos a decirle como un caso de hecho, que vendrían a ser ya los padrinazgos en un cierto sentido, ¿verdad? Porque hoy en día la gente cuando ya van a nacer su hijo, ella le dice, ella termina ese, o sea, tratando de Pablo, atenderlo. para ampliar incluso más el debate o, a ver, lo transversal que puede llegar a ser la idea que después se pueda transformar en un proyecto, una de las aristas es la cuestión que tiene que ver con el aborto, digamos, eso es lo que motivó el debate, motiva, digamos, a que vos busques y un grupo de personas una alternativa. Pero a la realidad de hoy, sumado a lo que son los abortos clandestinos, está la cuestión de personas que negocian, entre comillas, la situación en los hospitales. Hay un caso emblemático que ahora se dio hace poco, en donde en teoría entregan a una criatura al nacer y hay toda una red ahí. Esta podría ser una situación. Hay personas que no eligen el aborto, tener los hijos, pero no los pueden mantener, entonces cae en la situación de criadazgo, como ya mencionabas también, padrinazgo en otros puntos. O sea, esto es lo que implica este proyecto, va incluso más allá de la cuestión aborto legal o no, clandestino o no, y los tipos de adopción. ¿Qué es lo que prevé el marco, por lo menos principal, de lo que ustedes mencionan en este proyecto? Lo que nosotros creemos que sería una salida, que hoy en día ya fue presentado un proyecto en la Argentina, es el de la adopción en el vientre de la madre. Okay. Ya que la persona que quiera adoptar una persona ya... Discúlpame, Pablo, pero eso era materia de análisis antes que se aprobara el aborto. Incluso era una opción que habían proyectado. En realidad hay pero obviamente no caminó, no prosperó. En realidad hay dos cuestiones aquí. Una es la adopción en el vientre de la madre y otra es mal llamado vientre de alquiler, que en España y en otros países que también se hacen. Pero en este caso sería, vamos a decirle, me hago cargo de la criatura. No es que en este caso se fecunda en otro lado, in vitro, y después se usa el vientre, ¿verdad? No. En realidad, esta situación se da también en países en donde hoy existe el aborto, la interrupción legal del embarazo, en donde el propio sistema de salud actúa en ese sentido con un psicólogo y procesos de atención a la madre que quiere abortar y le da esa opción. Claro, entonces, no tienen por qué ser una cosa o la otra, pueden convivir, digamos, las dos opciones incluso en otro. Y sí, es más, es según lo que yo personalmente he investigado, hoy es eso, vamos a decirle, un proceso por el cual se le da una opción a la madre que quiera abortar para no matar a la criatura. Claro, no obsta que el aborto esté, digamos, legalizado en ese lugar o despenalizado, para darle también la alternativa. Claro, la idea es para que también es algo que se está debatiendo, ¿verdad? Sí, es o no recomendable a raíz de que hoy en día justamente es al revés, ¿verdad? En algunos países en donde hoy en día es una epidemia la gran cantidad de abortos que se dan porque es posible, ¿verdad? Para darse este tipo de adopciones, digamos, desde el vientre, ¿qué tipo de situaciones tiene que cambiar también en nuestra ley hoy? Porque la ley prevé, digamos, otro tipo de presupuestos para llegar a la adopción. Sí, en efecto, la ley 1136 de adopciones, en el artículo 21, establece que los padres y la familia biológica pueden decidir dar a su niño en adopción. Y existe un proceso justamente que tiene que llevarse a cabo. O sea, no establece tiempo, perdón, doctora, podría darse durante la gestación ya. Durante la gestación no está previsto en nuestra legislación, ¿verdad? Pero como veníamos conversando antes del programa, justamente lo que nosotros decimos es que tiene que haber un mecanismo de prevención o un protocolo que se pueda poner en práctica
para casos en donde se evidencia que hay un deseo de interrumpir el embarazo, ¿verdad? Eso se puede dar también dentro de lo que es nuestro sistema de salud, porque muchas veces hay mujeres que concurren a los sistemas de salud y es evidente que muchas veces quieren dar en adopción o Claro. otras vías, ¿verdad? Desde la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia nosotros podemos jugar un papel importante en el artículo 21. ¿Por qué? Porque este artículo que habla de la posibilidad de dar al niño en adopción implica que la persona que quiere dar su hijo en adopción puede ir a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y plantear eso para que nosotros desde una medida cautelar, desde un juicio posterior de declaración de estado de adopción, ¿verdad?, se pueda iniciar un proceso y se pueda dar una salida efectiva para ese niño, para que ese niño pueda crecer en el marco de una familia. Previo a su ¿verdad? nacimiento, digamos. Previo a su nacimiento se puede ver de repente como un mecanismo de actuación también. Hemos tenido casos donde nos comunican, casos donde la madre está en una situación en donde pone en peligro la vida del niño en gestación. Hemos tenido casos de eso, por ejemplo, porque la madre consume drogas, porque es alcohólica, porque tiene problemas mentales, etcétera. Entonces ahí también nosotros como Defensoría de la Niñez actuamos preventivamente, solicitando evaluación psicológica, viendo si se puede recibir algún tipo de tratamiento, contención para esa madre, etcétera. Lo hemos hecho también como medida cautelar de protección porque ese niño que está en gestación Claro, necesita protección. también es sujeto de derechos en ese caso, ¿verdad? Ahora, con respecto al aborto, es un tema muy sensible que desde la Defensoría de la Niñez me parece que no le tocaría debatir propiamente porque nosotros tenemos el artículo 54 de la Constitución que muy claramente habla de que en caso de conflicto debe primar el derecho del niño. Entonces, por ese lado, como institución, como Defensoría de la Niñez, no podemos plantearnos todavía la posibilidad de exigir la despenalización, por ejemplo, ¿verdad? Sí me parece que ese debate lo tiene que hacer el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil. Habría que cambiar la Constitución. La Constitución desde el artículo 54 podría ser, porque el debate que se viene dando actualmente es desde el artículo 4. El artículo que habla que el derecho a la vida está previsto en general desde la concepción. Pero ahí tenemos que tener en cuenta el término. Y el término nos dice muy claramente en general. Es un término que ha sido transcripto exactamente del artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros hemos ratificado, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido es lo que se da la posibilidad de que se pueda interrumpir el embarazo cuando está en peligro la vida de la madre, O sea, ¿verdad? con fines terapéuticos incluso Claro. está previsto en la ley. Pero el conflicto que se presenta es qué pasa cuando hay Eso dos se da. niños en conflicto. Claro. ¿Qué quiere decir? Cuando la niña es la gestante y hay un niño también en gestación, ¿verdad? Como el caso Mainumbu, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, que Entonces, un si caso está en emblemático. peligro la vida de la madre, ahí es claramente, la ley nos dice, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esa niña que después tiene todos esos estragos, ¿verdad? Claro, con en el caso eso- de que no estuviera en riesgo físico, digamos, pero Exacto. sí existen Porque luego la ley consecuencias. establecía anteriormente para salvar la salud y la vida de la madre. Hoy en día solamente habla de la vida de la madre, ni siquiera si está en peligro la salud de la madre, ¿verdad? Claro. Entonces, el debate del aborto es un debate en el cual probablemente tengamos que insertarnos más adelante, porque si ya está Sin en debate duda. en Argentina, pero respecto a la niñez y adolescencia, existen mecanismos hoy en día para proteger a ese niño en gestación, porque así lo establece nuestra Constitución. Además sería Sí, hoy, esa- me parece, adelantarnos al debate cuando hay un Total. debate existente acerca de cómo hacemos con los niños que hoy no pueden ser adoptados a lo mejor por la Totalmente. burocracia o entran dentro de un sistema que no les permite tener una familia. Felipe. Totalmente. Justamente al licenciado, doctor Valiente, ¿usted cree que este tipo de idea podría ser aplicable? ¿Habría que modificar algo de la ley? ¿Ve como una opción conducente, inclusive más allá de las cuestiones del aborto o no? Una forma de paliativo, una especie de paliativo respecto a acelerar un poco los trámites de la adopción. Bueno, buenas noches, Buenas noches. Mariana, Felipe, Pedro, Toto. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan interesantes de la adopción. Saludo a la teleaudiencia también. Sí, el tema es que nosotros, como centro de adopciones, tenemos una ley que nos rige, un procedimiento al cual debemos ceñirnos. Si bien es cierto, tenemos nuestras dificultades también porque es un proceso en el cual son varios actores los que intervienen. Es ahí una cuestión de destrabar ciertas situaciones, de agilidades y otras cuestiones que tuviera que ver. Todo lo que se pueda traer a debate, todo lo que pueda ser tratado, discutido, me parece muy bien porque debe ser
debe ser tocado, debe ser planteado como una propuesta para mejorar el sistema. Ahora, hay muchos impedimentos. Nosotros debemos regirnos, como mencionó muy bien también la doctora, con respecto a la Constitución Nacional, que a partir de ahí tiene que haber entonces una constituyente en la cual se reforme y se toquen todos estos temas, no solamente temas de reelección, sino que muchos temas que hacen propiamente a este tema de adopción. Desde la Constitución, desde las leyes, tenemos muchas cuestiones que no nos permiten un margen de movimiento, digamos, que podamos nosotros resolver estas situaciones. Deben cambiarse muchas situaciones para llegar a concretarse, tal vez las propuestas aquí del doctor también que lo plantea, que todas opciones son válidas, toda es cuestión de analizarlas, pero hay varios obstáculos, digamos, para llegar a esa. Concretamente, licenciado, ¿usted cree que la propuesta que está trayendo acá el amigo Facholi no pasa por una modificación de ley nomás? Sí o sí tiene para ir una constituyente. No. No, lo que pasa es que para modificar nuestra ley, una cuestión de... Nosotros, de hecho, se está tratando una modificación de nuestra ley, que, bueno, hay una prórroga, pasó a unos días, pero, bueno, es una cuestión bastante larga de hablar sobre las modificaciones que se Claro, pero plantean. es posible. Sí, no, es Claro, posible, el claro que aborto sí. es lo que él decía que tiene que ser constituyente. No, por eso pregunto. Claro, tratar- claro, para modificar artículos de la Constitución se llama hablar, porque aquí estamos, no es mezclando, pues estamos tratando varios temas. Estamos tratando el tema del aborto, estamos tratando el tema de la adopción, estamos tratando varias cuestiones. Y hay otras cuestiones propiamente que deben ser modificadas desde la Constitución Pero Nacional en realidad hasta el las tema leyes. es si esta propuesta es Claro, factible a partir de centrarse, una claro, discusión bueno, ya en instalada, que es el adopción, tema del ¿verdad? aborto. Sin tener en cuenta que pudo ser, a ver, la motivación puede ser que se instaló el tema aborto, entonces busquemos algo también Claro. como alternativa. Pero a nuestra realidad, Esta sacando que el aborto es. es ilegal y clandestino hoy, a nuestra realidad esto encaja para un sistema que tiene problemas de poder hacer el vínculo entre niños adoptantes y Mire, familias que quieren adoptar. Mire, ¿verdad? lo que plantea aquí el doctor, de hecho, es una realidad, no de derecho. Por ejemplo, plantea una situación de padrinazgo, ¿es así? Es lo que pasa. idea. Claro, es una situación de padrinazgo, pero el tema es el siguiente. Un niño que recibe, voy a hablar en términos más sencillos para entender la ciudadanía, que recibe la visita en instituciones de abrigo o recibe la visita dentro de un acogimiento, genera una cuestión de confusión en ese niño, en el cual se crea un vínculo, porque aquí estamos hablando de sentimientos y de relaciones humanas. Entonces, ¿qué pasa cuando el proceso concluye en que ese niño debe ir en adopción con otra familia? Es ahí donde le causamos el daño a ese niño. Hay que ser muy cuidadosos. El fin es noble, entiendo, es muy interesante, pero hoy por hoy nosotros tenemos un sistema en el cual las personas interesadas en la adopción deben presentarse, cumplir unos requisitos documentales, procesos de evaluaciones, posteriormente. Lo que nosotros buscamos son padres para nuestros niños, no niños para nuestros padres. Entonces, somos nosotros como autoridad administrativa los que proponemos a esa persona, sea en forma individual o en pareja o unión de hecho, para la adopción de ese niño o niña o adolescente en particular, no que vaya dirigido para ese niño o niña en particular, salvo las adopciones Claro. que llamamos prioritarias. Ahí damos otro tipo de Claro, tratamiento. porque se puede dar, perdón, Queda- creo que interpreto que lo que usted dice que se puede dar como una cuestión de encargo ya en ese caso, ¿verdad? O sea, Sí. puede ser como el otro lado, ¿verdad? Tipo, si ella puede tener mi hijo y ya, no necesariamente un niño que nació y no tiene padres, sino que ¿Sabe qué va a Se suceder? puede incluso encargar, ¿Sabe qué va a ¿verdad? suceder si no se centraliza, digamos, a través del centro de adopciones? Va a pasar lo siguiente. Supongamos que hay familias acogedoras, también hay hogares de abrigo, en distintos tipos de modalidades, pero eso está a cargo de otra dirección, que es la DIPRODE, Dirección de Protección Especial. Va a pasar que el que tuviera más posibilidades de acercarse a esos lugares lo hará más rápido, la frecuencia con la que le hará, y sería, no digo una competencia desleal, pero sería algo así. Entonces, ¿quién llega primero? ¿Quién Claro, tiene la entonces, asiduidad del Pero, relacionamiento? Director, Sí. el tema es el siguiente. ¿Y por qué surge esto? ¿Por qué Pablo tiró la idea? Sí, Porque está el tema del aborto. sí. Es así. Sí. Por eso bueno, ¿qué vamos a hacer para evitar que los maten? Bueno, se adopta desde el vientre materno. Esto es una discusión que ya se dio en México en el 2007. Así es. En la Argentina, la diputada de Cambiemos, Marcela Campañoles, fue la que presentó el proyecto de interrumpir el embarazo a las 20 semanas. Obviamente, ¿qué pasa con ese feto? Porque es un feto, se tiene que desarrollar en una incubadora, ¿no? Pero la idea era evitar el aborto, o sea, buscar opciones de vida antes que muerte. Esa era la opción. Por eso se plantea esto. Obviamente, nuestro sistema no contempla ni una ni otra.
Pero Estaba en- escuchando algunas cifras del mismo ministro de de Salud, que si bien no son oficiales, no sé dónde sacará, pero hablaba de unos 20.000 abortos al año acá. O sea, de hecho está. Y el tema es que es una realidad que se tiene que, tenemos que ver qué hacemos con eso. Suponete que se adopte desde el vientre materno. Tenés que cambiar la legislación, tenés que cambiar la constitución. No puede ser que después que ya tenga nuevos papás, digamos, papá y mamá, el chico o la nena, la mamá biológica se arrepienta. Por todas esas cosas se tiene que ver, me imagino. Nosotros tenemos, dentro de lo que nuestros procedimientos, tenemos lo que llamamos prevención de abandono. ¿Y en qué consiste? Cuando se tenga la voluntad o la intención de entregar al hijo, entonces, sea que la madre biológica esté en gestación o haya nacido el hijo, nosotros recurren a nosotros y nosotros tomamos las primeras intervenciones. Pero acá puede suceder una situación. Quien toma el conocimiento inicial puede ser tanto la Defensoría, puede ser el juzgado, puede ser el centro de adopciones. Quien tome primero el conocimiento de una situación de prevención de abandono, que quiera entregar a su hijo, se activa el mecanismo, en el cual el centro de adopciones, si nosotros somos los primeros en articular, en llegar, comunicamos al juzgado y a la Defensoría. ¿Cuál es la medida de protección, la medida cautelar urgente que se hace? Se va en paralelo y simultáneo. La primera disposición del juzgado debe ser una familia acogedora, salvo que no tuviera un familiar ampliado, una familia acogedora. La familia acogedora es aquella familia que fue debidamente evaluada y acreditada por la DIPROE. Simultáneamente, nosotros como centro de adopciones somos comisionados para hacer búsqueda y localización y el mantenimiento del vínculo. Nosotros debemos llegar más allá de esa madre biológica, a la familia ampliada, a ver si hay posibilidades de que quede reinserto o que quede dentro del ámbito familiar. Cuando esto no fuera posible, esa es la discusión. recomendamos la declaración de estado de estabilidad. Ese que es el ámbito, y vamos a discutir otra vez No, esto. vamos a hacer una pausa El para no ámbito quedarnos familiar que sin expulsa tiempo, por al- favor, porque tenemos que centrar también el También debate nos estamos en yendo una un poquitito, me situación. parece. Claro, Ah. tenemos que centrar el debate en una situación. Yo entiendo que esto puede nacer o surgir una cuestión de aborto y es un debate que se va a tener. Eso por un lado. Pero lo que hoy me parece que este proyecto podría calzar justo Hay una en realidad, una Toto. situación que es una realidad. Hoy ya llegan quienes más pueden a los centros de salud a tener el vínculo o con la enfermera, con un nexo y a través de ahí a una madre. Hoy ya se da un compromiso de Previo. no adopción, sino de entregar la criatura Sí, antes de puede nacer. O ser. sea, esta también es una realidad. Y- De Incluso hecho y todo- no de derecho, como Y no decía. es Claro, inconstitucional. incluso todo- No incluso es todo- inconstitucional. Incluso como una contraprestación, porque le dice así, y a veces no te piden nada, digamos, en efectivo, ¿verdad? Pero págame tampoco mi ecografía. La asistencia págame a los tampoco- primeros meses. Claro, se da, Es- eso se da. es la asistencia. No podemos cerrar los Entonces, ojos a los ojos a eso, ¿verdad? ¿qué es lo que podríamos evitar con esta situación o este proyecto en puntual, dependiendo de cómo se vaya construyendo? Es pensar también en la madre que a los segundos de haber nacido su hijo entrega a la criatura y cuáles son las condiciones, no solamente físicas, sino psicológicas, en la que queda la madre. Claro. El arrepentimiento se da en un montón de casos porque es natural, pero cuáles son las secuelas psicológicas que lleva a esa mujer que entrega a su hijo y no sabe absolutamente nada. Necesita un abordaje. Ahora, este puede ser un marco legal para que ella, dentro de un sistema de salud seguro, Claro. defina que su hijo va a tener un hogar, se despreocupe y, que en pueda conoc- tener, digamos, y una también el atención conocimiento integral. a quién le entrega, Toto. Que también un Hay debate, ¿verdad? Hay un montón de O sea, cosas. si Vamos a yo sé hacer que le voy a una entregar pausa y gente- vamos a centrarnos ahí. A la vuelta Mariana, Claro. Felipe y Pedro también, por supuesto. Pausa y ya volvemos. No, pero una vez que... Muy bien, segundo bloque, Mariana, por favor, y después Felipe y Gracias. Pedro. Me gustaría escuchar un poco el parecer de Adriana. En tu caso sos defensora y decías bien claro que la premisa, digamos, mayor en este caso es el interés superior del niño. Pero de algún modo también me interesa un poco ver la situación de la madre, que en muchísimos casos son jóvenes, sino casi niñas, ¿verdad? Claro. Conversábamos con una persona que trabaja también mucho en el tema de niñez y me decía qué importante es, y coincido,
de algún modo desestigmatizar o no criminalizar a la madre, no que quiera abortar, sino a la madre que decide ser madre, pero que quiere dar en adopción. Totalmente. Y cómo es carente de un acompañamiento. Entonces mi pregunta es a vos como defensora, no solo del acompañamiento posterior, que sí es traumático, sino si una hoy, ¿cuál es la realidad hoy, Adriana, de una mujer que viene y que puede tener diversos problemas por los cuales no puede hacerse cargo de la criatura, que no quiero discutir ahora, pero decide tener el hijo y darlo en adopción? En algún momento, viene embarazada y no sabe qué hacer, por tanto quizás un aborto clandestino sea una opción. ¿Quién le avisa a ella y le dice, mira, señorita, mira, tenés la posibilidad, por ejemplo, de darlo en adopción? Existe este camino. O sea, ¿quién aborda eso? ¿Es el médico? ¿Es la enfermera? ¿Existe una atención psicológica? ¿Quién le da esa información? Porque en muchos casos creo que incluso el planteamiento del aborto puede ser por falta de alternativas o de conocimiento de esas alternativas. No sé si Por me supuesto. explico, ¿verdad? ¿Verdad? Sería interesante en ese caso, justamente como decíamos, que desde de los mismos hospitales exista un protocolo donde se le pueda informar a esa mujer. Sabe que usted puede ir a la defensoría y en la Que defensoría... no hay ese protocolo, Que no ¿verdad? hay todavía, ¿verdad? Que usted pueda ir a la defensoría, que en la defensoría se la va a tratar de forma amigable, se Se la le va va a con orientar. enfoque de género, Claro. con enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Con un trato en el que ella no va a terminar otra vez estigmatizada. Exacto. Porque imagínense esa mujer, víctima de violencia sexual por parte de su pareja, que tiene 10 hijos y que está en pobreza extrema, y otra vez que se encuentra en una situación extrema que quiere dar su niño en adopción y luego otra vez es juzgada por ese hecho, ¿verdad? Tenemos que ponernos en la piel un poco de esa mujer también que es estigmatizada. Y hoy en día existe el artículo, lo que hace falta es que la gente conozca, que sepa que puede ir a la defensoría a plantear esta posibilidad, ¿verdad? Claro, Y pero que si existe no el se las va a artículo, juzgar. seguramente no existen recursos para que exista una persona encargada o por lo menos, Sí, lo que- no sé, el diseño de cómo implementar esto, porque la realidad para mí es, si el artículo ya está, es que yo, madre, en esa situación, llego al hospital, pero nadie me cuenta, pues. Claro, O sea, porque a lo mejor la realidad de las enfermera pobres no enfermeras que sabe. están corriendo es que tampoco tienen tiempo de contarme, ¿verdad? Exacto, entonces la enfermera no sabe, pero a lo mejor la trabajadora social que trabaja justamente allí dentro del hospital sí sabe. Tendríamos que articular justamente con Claro. esos actores, ¿verdad? Con la trabajadora social, con el asesor jurídico de cada hospital, para que le pueda referir a la defensoría o pueda referir, por ejemplo, a la CODENI, que la CODENI a su vez pueda referir a esa persona. Bueno, vaya a la defensoría, que en la defensoría usted va a tener una respuesta, ¿verdad? Pero ahí también es importante el abordaje psicológico, como bien decís, ¿verdad? En el sentido de que la persona pueda recibir una terapia psicológica, Claro. que pueda acudir a un centro de salud y recibir esa terapia de forma gratuita, ¿verdad? Porque en realidad la gente muchas veces sataniza todo el proceso de adopciones y no necesariamente tiene que ser así. Claro. Lo que sí yo le comentaba en el corte es que en Argentina tienen un sistema diferente al nuestro. Y es que ellos, por ejemplo, tienen el registro de familias preadoptivas, ¿verdad? Y en ese sentido es lo que yo siempre propongo también como modificación de nuestra ley, ¿verdad? Porque hoy en día un niño cuando nace va a una familia acogedora y cada vez estamos en falta de familias acogedoras. Y yo le pregunto a las personas, ¿quién querría ser familia acogedora si un proceso va a tardar mucho tiempo y uno se va a encariñar con ese Claro. niño? Y después termina despegado. Y otra vez su hijo, que a lo mejor su hijo biológico termina encariñado con Así el niño mismo. y tiene que realizar todo ese desarraigo. Y ese niño que fue víctima de abandono por parte de su mamá drogadicta, a lo mejor, ¿verdad? Que lo abandonó en el hospital, luego sufre otra vez otro abandono por parte de la familia acogedora y otra vez se produce toda una cadena de violaciones a sus derechos, ¿verdad? Entonces, lo que debería ser útil en estos casos es que haya un registro de familias acogedoras preadoptivas que hayan sido ya evaluadas por el centro de adopciones Sí. y que sean conscientes de que ese niño muy probablemente tiene la posibilidad de ir en adopción, va a quedar con ellos, o de lo contrario, si se encuentra a su familia acogedora, a su familia biológica, ese niño podría ser ubicado efectivamente en su familia biológica, y ese es un riesgo que corren todas las familias Claro. en Que de Argentina, hecho por hoy- ejemplo, claro, que de hecho hoy están corren en acá, este ¿verdad? registro. Claro, pero Exacto. por lo menos ahí se transforma en un riesgo. En el caso de las familias acogedoras es una verdad
que te vas a quedar con el niño y no vas a poder adoptarlo. Exactamente, ¿verdad? Por lo menos ahí en el otro tenés 50-50 chances de que te puedas quedar. Totalmente, porque también se puede plantear después la nulidad del proceso Exacto. de adopción, sabemos, ¿verdad? Que no siempre se da, ¿verdad? Pero me parece que esa podría ser una alternativa y desde la Defensoría a mi cargo hemos tenido casos muy interesantes donde hemos abordado el tema de las adopciones prioritarias, ¿verdad? ¿Y en qué casos, por ejemplo, niños que tienen 5 años o que son hermanitos, que no lo podés separar, ¿verdad? Y que en la lista del centro de adopciones a lo mejor no hay muchas familias que quieran adoptar niños de 5, 6, 7 años, y esos niños no pueden ser separados de su hermanito que tiene 1 año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esos casos hemos hecho un trabajo mancomunado acá con el centro de adopciones y hemos ubicado a estos niños en familias que están dentro de la lista, ¿verdad? Que han marcado que quieren efectivamente tener niños de más de 5 años y ellos saben que existe un riesgo de que se pierda la pérdida, o sea, que se dé la pérdida de la patria potestad o que no se dé la pérdida de la patria potestad porque la madre de repente decidió hacerse cargo del cuidado de los chicos. Es un riesgo que corren, pero por lo menos esos niños están ubicados en una familia que ya los contiene y que hay muchas posibilidades de que sean su familia adoptiva, ¿verdad? Porque nosotros nunca ubicaríamos a un chico en una familia en estas condiciones si no supiéramos ya que no existen posibilidades para la permanencia de estos chicos, ¿verdad? Pablo, ¿cómo se da en la operativa la idea o la propuesta? O sea, ¿en qué momento se da el contacto, por ejemplo, el vínculo de la madre o la gestante, digamos, porque la madre es un título demasiado grande a veces, la gestante, la que lleva la criatura en la panza, con la familia que podría estar adoptando la criatura? ¿Se da desde un inicio? ¿Se da a las cuántas semanas? ¿Cómo es, digamos, el acuerdo? ¿Cómo sería, digamos, en la operativa de eso? En la Argentina, por lo menos en el proyecto que había sido presentado, justamente se establecía lo que la doctora dijo, un registro de familias que quieran adoptar, y desde ese punto también se registraban personas que no querían tener o que querían optar por el aborto. O que tenían problemas para mantener. Que quieren dar el hijo en adopción, digamos, ¿verdad? Se Por hacía cualquier un registro. cruzamiento y después empieza todo el proceso de reglamentación, cosa que, como ya te dije, en un momento determinado es solamente un pensamiento que estamos tirando nosotros, y veo que los técnicos están totalmente capacitados para establecer los criterios, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y la idea sería que a partir de este momento que hoy en día estamos empezando a hablar de esto, podamos establecer los criterios acordes a nuestra particularidad como sociedad, porque nosotros somos totalmente diferentes a lo que podría ser la Argentina en la particularidad, porque de hecho se dan, las criaturas se les lleva, a las criaturas se les da, hay criadazgo. Entonces establezcamos, así como hay un criterio de establecer el debate sobre el aborto, porque de hecho se da. Dicho sea de paso que hoy estaba hablando el ministro de que se da por lo menos oficialmente 10 muertes de mujeres por aborto, y el resto creo que un mínimo o inferior al 70 de que internadas por ese, vamos a decirle, número, que si bien es un número que podría no ser exacto, porque la clandestinidad también hace que ese número no sea, vamos a decirle, tan grande. Entonces también nosotros tenemos que tener en cuenta que las adopciones y que los criterios para dar una criatura también se hacen de hecho. Entonces establecer eso, reglamentar, pero por sobre todo hacer que el proceso de adopción sea más amigable para las personas que quieran adoptar, sin perder el proceso de protección al menor. Pero ¿de qué nos sirve proteger a nosotros en la adopción y después aprobamos el aborto? O sea, necesariamente tenemos que entrar a hablar de eso. Es el ya que viene esto. Es más, en Clorinda se puede venir ahora a hacer, una vez que ya se apruebe si en algún momento está. Claro. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces, 4 años se está tratando, ¿verdad, doctor? Corregime si no es así. El proceso de cambio de la ley, que es del 97, para hacer unos cambios, para hacer un poquito menos engorroso el proceso de adopción, y que no contempla, porque es, para mí personalmente, yo les pido disculpas si no es así, personalmente es engorroso el proceso, y no le da la posibilidad a cierto tipo de personas, por ejemplo, como las madres solteras,
¿verdad? De poder adoptar, o sí les da. Sí le da. La Sí, ley le da. permite. A los Entonces- padres, también a los hombres solteros también. También se podría también. dar. Pero- Entonces, la idea es hacer un poco más amigable este proceso, no tan engorroso y precautelar por sobre todas las cosas de que se nos viene encima un grave problema, que es que estamos pegados a la Argentina. Bueno, vamos a hacer una pausa, Adriana, si podés guardar ese tema que querías proponer. Vamos a hacer la pausa y después tiene Pedro también la palabra. Pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Adriana tenía un punto después la pregunta de Pedro. Preocupación que tenemos muchos colegas de la Defensoría de Asunción, y es el caso que se multiplica cada vez más de adolescentes, de mujeres también, que son consumidoras de estupefacientes y tienen sus hijos en los hospitales públicos, y que muchas veces a consecuencia de ese consumo, bueno, los abandonan, ¿verdad? Entonces, es una problemática que también tenemos que abordar eventualmente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la prevención del consumo, ¿verdad? Porque es preocupante la cantidad de mujeres que están en consumo y que abandonan sus niños también en los hospitales, ¿verdad? Entonces nos fuerzan también a nosotros a iniciar estos juicios de declaración de estado de adopción y de búsqueda de la familia ampliada, donde a veces no los encontramos y directamente van en declaración de estado de adopción, ¿verdad? A veces ni siquiera le reconocen al chico porque, claro, le abandonan en el hospital No sabe qué. y se presenta una situación en la Claro. que, por ejemplo, tenemos que entender nosotros que no se generó el vínculo jurídico de la filiación y, bueno, en esos casos se ve la posibilidad de la búsqueda de la familia ampliada y si no, bueno, ese niño va en adopción, ¿verdad? Es Adriana. la situación, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres que a lo mejor de los bañados, de las zonas más pobres de nuestra ciudad, están en estas condiciones? Pero si el fin superior es la seguridad del chico, le tenés que sacar, obviamente. Totalmente. Tiene que perder la patria potestad inmediatamente. Ahí está, Lo que pasa claro. es que, en fin, acá damos muchas vueltas a Sí. veces para tomar una decisión así. Y se Decías complica. de no revictimizar a la mujer, es cierto. Sí. Yo entendía que en Ciudad Mujer tenían previsto todo esto. Sí, así mismo. Tienen Sí. previsto todo esto, ¿no? Sí, pero el tema está que tenemos un solo Ciudad Mujer y queda en Villa Elisa, ¿verdad? Bueno. Hay que ver si es que se Claro. puede acceder a través de No, otros otro. centros comunitarios. Hay ¿verdad? Sería proyecto bueno de ampliar. descentralizar en ese sentido. Pero la pregunta es la siguiente, siguiendo un poco con la idea de Pablo sobre la opción en el vientre materno. ¿Qué tendría que cambiar? Porque según dice Pablo, yo no soy especialista, no se contrapone con la Constitución eso. O sea, vos podés llegar a un acuerdo con la otra persona, me imagino que con las instituciones Sí. correspondientes, entonces, bueno, nace el chico y te dan a vos o no. Y el Sí, de- para hacer, si es así, y para asegurar que el chico vaya a la nueva familia, digamos. Está el tema de la patria potestad, porque inmediatamente ya tiene que perder la patria potestad, porque da pie a otras situaciones de extorsión, porque es así. ahí es ¿Qué donde- tiene que cambiar la Constitución para que esto sea, bueno, en fin, un poco más claro y bien concreto? Yo no sé si haya que cambiar algo en la Constitución. Lo La que ley, sí la es ley. que hay que preservar, como sabemos bien, la identidad de ese niño. Eso sí o sí se tiene que preservar, ¿verdad? Se tiene que verificar que efectivamente no exista familia ampliada que la pueda tener, que lo pueda recibir dentro de la familia biológica, ¿verdad? Y esos son pasos que se dan aquí y en todas las partes del mundo. Mucha gente en todos los países dicen que el sistema de adopción es burocrático y es así porque yo te pongo un ejemplo. Si vos vas a obtener una beca, si vas a postular para un trabajo, si vas a buscar la posibilidad de obtener una hipoteca para tu casa, vas a buscar todos los documentos necesarios. ¿Por qué para la adopción queremos que todo sea mucho más corto cuando lo que queremos es colocar a un niño de por vida en una Sí, familia? Pero Adriana, la Entonces, realidad indica otra cosa también. Conozco gente que pagan y se llevan los chicos a Buenos Aires y las instituciones son las que también se ocupan del blanqueo de la situación. O sea, no me mires así porque es así. a mí Es no así. me- ¿Cuántos chicos no salieron del país? ¿Y Bueno. en dónde se les blanqueó? A ver, Si conocemos salir- eso, tenemos que salir- denunciar, ¿verdad? A ver, salir, Hay que- salir del país es una situación, hay una O no realidad hay- que se vio, Oye. que se quedan incluso en el país, También. ¿verdad? En donde, por eso que yo hace rato hacía el abordaje de que esto sucede, en donde el vínculo Sí. se da en el centro de salud, en donde el vínculo
se da ahí en donde alguien tiene la información y se hace el nexo, en donde muchas veces las mujeres tienen sus hijos hoy y al día siguiente se realiza la situación de que entregan al chico a otra familia y ellas tienen que salir en el estado que se encuentren del hospital. Sí. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer No puede obviamente en la no zona puede de parto justificar, sin claro. el niño. Entonces, ahí se da una serie de situaciones. Eso ocurre hoy, o sea, esa es una realidad que ocurre al margen de la ley, pero que Sí. ocurre, ¿verdad? Bueno, Hemos está visto casos. está penado por la ley. El ¿verdad? doctor Claro. quiere decir algo para eso también, doctor. No, sí, estoy escuchando atentamente, pero voy a ampliar sobre el tema. Lo que mencionó Pedro es una realidad. Se estilaba mucho en épocas pasadas, y no tan pasadas, que la forma de entregar a un niño era a través de escribanía inclusive. A través de un documento como si fuese la compra-venta de un bien mueble. Sí, un objeto. Como creyendo que eso genera y con eso ya está, digamos, hecho la parte legal. Esa era una realidad. No digo que esté bien, era una realidad. Entonces, ¿dónde también habría que modificar el tema de la propuesta de Faccioli? Que toda propuesta sería interesante estudiarla a fondo, ver lo que pudiera mejorar. El tema es más que nuestro sistema, con respecto a lo que menciona la doctora también de la patria potestad, de que se genere vínculo de filiación. ¿Dónde empieza la filiación? Desde la inscripción. Ahí está. Sí. Entonces tiene que nacer para ser inscrito. ¿Y qué es lo que hizo el registro civil en este último tiempo? Ubicar a las oficinas registrales en los centros de salud, por lo menos para empezar los centros de salud más referenciales. ¿Para qué? La intención era que esa mujer, esa madre, inmediatamente sea inscrito ahí, salga ya con el niño inscrito. Esa era la idea, es el objetivo. Y eso se está potenciando, bueno, cuesta llegar a todos los lugares. Hay una ley también vulnerable, lo que decís muy bien, o no sé, esto de que se cruza, se lleva a un niño. Sí, hay inscripciones directas, pero violan, son delitos. Inscripciones directas a través de la ley 3156, y eso está procesado. Ahora, hay debilidades, hay mecanismos. Como menciona muy bien, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en este tema de las adopciones. Es una situación que no es fácil. Yo, por ejemplo, voy a poner casos del Estado. ¿Hay madres en situación de consumo? Sí, hay madres en situación de consumo. ¿Qué sucede? Se convierte en un círculo que vuelve a lo mismo. Concluye en una adopción de uno de los hijos. El Estado no le articula apoyos que requieren, vuelve a embarazarse y empieza el mismo círculo. Y vuelve el segundo hijo en adopción, el tercer hijo, y termina falleciendo al octavo hijo. Por un sistema de salud también. ¿Dónde estamos nosotros como centro de adopciones? Nosotros como centro de adopciones también estamos socializando, que nos conozcan también la ciudadanía. Nosotros debemos reconocer que nosotros tenemos ciertas debilidades también en cuanto a proyectarnos, que nos conozcan, que sepan qué hacemos. Y bueno, y nosotros también tenemos esta situación de que muchas personas por desconocimiento actúan de otra forma. Nosotros estamos socializando sobre un punto muy sensible para nosotros, que es el personal de blanco. El personal de blanco es un tema muy delicado porque generalmente las personas, o sea, generalmente la madre que es del interior viene a la capital porque no quiere que su familia se entere, ni sus amigos. Entonces, ¿qué pasa? Entra en contacto aquí con el personal de blanco por su primera tratamiento, venga Control. para el control. Ese personal, yo no estoy diciendo que ese personal va a transmitir, pero él tiene la información sensible de esa posibilidad de querer entregar en adopción o no. Es de ahí, como menciona muy bien la doctora, de articular todo esto. Es cierto, nosotros en muchos casos recibimos ese primer toque de alerta y alarma que nos dicen, aquí hay una posibilidad, pero no siempre en todos los casos es así. Entonces, eso es lo que debemos nosotros socializar más y que la gente entienda que hay un procedimiento. Sí, yo de verdad quiero, sin necesidad sin ánimo de juzgar a nadie, digamos, ¿verdad? Pues yo creo que en el caso de propuestas como la de Faccioli u otras similares, no se da por desconocimiento, yo creo que se da por al contrario, por un conocimiento de que el Estado lo que está haciendo no alcanza. Y tenemos que asumir también eso, doctor Valiente. Es Me parece cierto. que partir de la base de que no hay nada que cambiar, no hay nada que mejorar, realmente me parece una muestra así demasiado grande digamos, de... Estamos plenamente de acuerdo en eso. Ok, no, lo que pasa es que en la actitud lo que se ve o lo que se puede traslucir es que así como está el procedimiento no vamos a cambiar ni un ápice, ni una No, coma. Y me parece que... absolutamente. Tal vez no supe expresarme. No, me parece que eso no de construye, ninguna ¿verdad? manera. De verdad le digo. Claro que hay que modificar. Y todas las propuestas... Cuando a mí la defensora de la niñez me dice, que quiero corroborar con ella si es un artículo de la ley o no, me dice que incluso podría llegar a digamos, la persona que gestó el niño, que llevó en su panza, y se llega a arrepentir, digamos, una vez ya concedida la adopción,
Nulidad. No, la nulidad se puede Bueno, la plantear. nulidad. Ok, Sí. bueno, yo hablo así porque no soy abogado, Sí, disculpame, la ¿verdad? Pero nulidad. hablo como para que todos nos entendamos, ¿verdad? Y puede llegar a plantear la nulidad o suspensión o lo que sea, o anular lo que se dio. Eso me parece a mí una cuestión, pero desgarradora. O sea, ahí es... Perdón, se pero dan los en muy derechos del niño pocos se casos. Pero pasan por el aclaremos una quinto, cosa, por el aclaremos un quinto punto. forro, ¿verdad? Porque ahí sí que No. el derecho del niño, ¿dónde está? No, yo- Cuando yo no le quiero, le entrego. No, No, no. Cuando yo le quiero, hay si que tengo que evaluar el traerme otra vez. caso. No, aclaremos No, una tiene cosa. que haber una causal muy grave para que se dé la nulidad. O sea, no se Y dan el todos los No, casos. pero vos planteaste pues del lado de que De la que- mamá se arrepiente. Sí, bueno. No, vos planteaste, yo no dije. No es por el No es por arrepentimiento. arrepentimiento. Ah. Es porque alguna etapa del proceso haya estado viciada. Claro. Ah, O no, sea, vos ahí planteaste se el produce- arrepentimiento, te cuento. Oye, voy a poner un No, no, ejemplo. No es así. Voy a No poner un es el ejemplo arrepentimiento. que las personas malinterpretan. Sí. Porque la ley de adopción establece con respecto a un tiempo posterior a los 3 años para presentar una nulidad. Ok. Pero entiéndase bien una cosa como quiero aclarar. No es que si una madre tuvo la debida defensa, el derecho a la defensa, el debido proceso, Claro. y posteriormente se declara la adopción, no es que va a utilizar a partir de ahí los 3 años, porque estuvo en estado de defensión. Claro. En cambio, hay otros que creen que porque terminó, ahora tengo 3 años para seguir todavía incidentando. No. No es la cuestión. Entonces, no es porque la madre se arrepienta nomás. En su momento dado, hay una etapa, digamos, de arrepentimiento en el cual da su Está previsto en consentimiento. la ley. y pueda- Sí, el Está previsto en la mantenimiento ley, del debe dar su vínculo. consentimiento. ¿De cuánto Sí. tiempo es la etapa de arrepentimiento? No es una etapa, mientras van, las etapas van con A ver. preclusiones, entonces queda como cerrada esa etapa, ya no puede más volver a la siguiente etapa. No vamos a retrotraernos porque ya van pasando las etapas. Una vez que Dentro dio del consentimiento, artículo ya no justamente puede. 21 habla del mantenimiento del vínculo. Es ahí. Y en ese mantenimiento de vínculo es que puede expresar que su deseo de no Pero efectivamente claro, dar Hasta la declaración de la ¿cuánto adopción. dura Pero eso es de esa etapa? Quiero saber. 45 días. 45 días. Es lo que pasa. En Sí, realidad yo 45. celebro que este tipo de comentarios y este tipo de debates se den el primer medio y los felicito sinceramente por el hecho de convocarnos a nosotros, no porque nos hayan convocado a nosotros, sino que por el hecho de que se ha dado un tiempo para debatir esto. En realidad, los doctores aquí presentes, ellos evidentemente lo que hablan es del proceso actual. Evidentemente y lastimosamente, esto también es un debate más que nada moral, porque nosotros por una parte defendemos la supuesta adopción o los peligros de los niños que pueden tener adoptando, pero a su vez los mismos organismos que defienden eso proponen el aborto. Entonces, vamos a quedar en un punto común. Si nosotros hoy en día defendemos a rajatabla que la adopción puede ser peligrosa o puede haber derechos del niño desprotegidos, entonces no nos vamos a proponer que se aborte. Es de hecho. Pero también es de hecho que la situación actual del sistema de adopción es burocrático, engorroso y no ayuda para nada en lo que realmente Y se quiere desalienta precautelar, mucho, ¿sí? que es el proteger la vida de un inocente de lo que hoy en día, por las distintas cuestiones que se dan, nos estamos, por lo menos en Paraguay, nos estamos quedando en demasiado, ya le protegemos al adoptante, al adoptado, pero a su vez hacemos que sea difícil adoptar. Claro, no le damos la familia. que Entonces necesita. vamos a hacer algo, vamos a tener reglas claras y vamos a hacer que la ciudadanía mire y que también las autoridades que van a asumir ahora se den cuenta de que este es un problema real, un problema latente y que la solución se podría dar con este tipo de debates. No digo que es la única o que es el único proyecto que puede pasar o que se puede dar, Claro. pero que por lo menos se hable de esto y que los futuros senadores, que los futuros diputados empiecen a conversar seriamente y que no un proyecto de ley de cambio de la ley de adopciones dure 4 años. 4 años no duró este proceso en comisiones. Es que Pablo, Entonces, yo siempre digo, y cuando hablamos del tema lo digo siempre acá, una de las mayores ficciones de la justicia es el famoso derecho sumario del niño. Hasta hoy nunca vi que haya sido sumario. El derecho sumario luego. O sea, hasta aquí nunca he visto un caso que me dan esto Doctor, en ¿puedo una contarle semana. nuestro caso? Entonces se nos viene este dale nuestro problema. caso. Por eso digo, Nosotros en la se nos Mareco viene seguimos este una problema, se declaración nos de viene el debate que va a ser encarnizado, se nos viene todo este inconveniente. Entonces, primero debatamos si podemos cambiar nuestra estructura obsoleta, porque es obsoleta en este momento.
Pablo, gracias por el tiempo, muy amable. Vamos a seguir compartiendo esto, por supuesto, muy amable. Licenciado Valente, gracias. ¿Doctor o licenciado? Abogado. Abogado. Bueno, en el país de los doctores, ya doctores sí, cada siempre. Todos bien. somos licenciados, Con todo, doctora, doctores. gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del tema. Nosotros los despedimos a ellos, nos vamos a la pausa y ustedes se quedan, por favor, los tres acá. que ¿Vamos tengo, más? tengo una sorpresa para ustedes. ¿sí? Ok, Vamos a la sí, pausa y La ya que Por se eco, viene guay, ahora, eso. papá. Bueno, Pedro está queriendo transformar los enfoques de los programas en el programa. Participe, señor. Por en serio. la pelea. Pedro tiene una poesía por el Día del Árbol en guaraní para nosotros, nos El decía árbol. Pedro. No talen los árboles, señoras y señores. Muy bien. Bueno, Cuídenlos. No se le están a No, guaraní. no es muy guaraní eso, pero bueno. No, no, pero Gracias. castellano, la Gracias. segunda lengua. Muy amable. Saludos. Para mañana, también. Pedro, una sorpresa para vos. Ah, bueno, En este dale. mismo horario. Te espero Yo con tengo saco, otra ¿eh? para vos, no te Te cuides. espero con saco, Chau. Chao. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the end so sweet.